Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Rafael García Villegas, Huemancio Rodríguez, Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana. Una servidora, les damos la bienvenida. Quédense con nosotros. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, mi querido Hueman, qué gusto saludarlos. Hoy, entre otras cosas, les vamos a platicar de la presencia futura de México en la Feria del Libro de Frankfurt, que se ha encargado de invitar y hacer una serie de conexiones con otros países para enriquecer lo que es considerada la feria editorial más importante a nivel mundial. También nos daremos una vuelta al Museo del Castillo de Chapultepec para conocer una exposición que une unos extremos, desde Moctezuma hasta Maximiliano de Habsburgo. La exposición se llama Chimali. Y tenemos artes plásticas, en esta ocasión la visita al taller de Germán Venegas, que actualmente presenta una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Rufinio Tamayo. Es grabador, dibujante, escultor. Vean esta exposición si tienen la oportunidad, pero por lo pronto los invitamos a descubrir qué es lo que hace en ese momento íntimo de creación este autor poblano. En una propuesta muy rica que tiene Noticias 22 Digital. Un estreno. Estrenando esta serie. Así que la invitación es a que se queden en este programa con nosotros y... comenzamos. El otro día ya nos platicaba Juan Arturo Brennan acerca de las actividades de Ambulante Gira de Documentales en torno a la música, que es un segmento que está cobrando mucha importancia. Hay mucha gente aficionada a diversos géneros musicales y artistas, creadores que plasman su interés en documentales o en películas de ficción. Bueno, pues ahora vamos a otro aspecto de este encuentro en su 14ª edición. Esta gira de documentales ambulante va a recorrer 8 estados de la República, proyectando más de 130 películas provenientes de 30 países. Ambulante, gira de documentales 2019. 14ª edición. Del 21 de febrero al 16 de mayo, Ambulante visitará varios puntos del país con una oferta de más de 130 propuestas cinematográficas, diferentes miradas a la realidad a partir del género documental. Con 14 ediciones, Ambulante evoluciona y pasa de ser un festival a una plataforma de intercambio de experiencias. La iniciativa empezó con un festival, pero ahora es más una plataforma. Tenemos una escuela de cine documental, tenemos una editorial, llevamos ya 3 libros publicados. Tenemos Ambulante Presenta, que es ir a 22 estados de la República en salas de cine alternativas. Y Ambulante Global, que es también salir de México y llevar el proyecto a Colombia, a El Salvador, a California, entre otros países. El eje como tal es ilusiones ópticas y apelamos un poco a la ambivalencia de la palabra. Por un lado, la ilusión de decir el mundo puede cambiar, vamos a ir a otros lugares, podemos generar una reflexión en el público. Y por otro lado, cuando tienes una ilusión y que no ves claras las cosas, que dices esto está muy ajeno a mí, como esa ambivalencia. La muestra de cine de no ficción itinerante comenzará su gira en Veracruz. Posteriormente visitará Querétaro, Puebla, Coahuila, Jalisco, Oaxaca y finalmente la Ciudad de México. Además de las muestras, Ambulante contará con la presencia de algunos directores, entre otras actividades. Abrimos siempre una convocatoria donde llamamos a todos a que inscriban sus documentales. Nos han llegado más de 500 documentales. Y a la vez, nuestro equipo de programación sale a buscar los documentales internacionales o los que se están exhibiendo en diferentes festivales. Entonces, ahí hacemos como una mezcla para siempre tener como eje los documentales mexicanos, que es nuestra estrella siempre, pero también aquello que está sonando a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos Putin Witnesses, que tendremos al director por acá. Vamos a tener muchísimos talleres para niños, talleres de animación, talleres de formación en cine documental, pero también
lo que nos gusta es no nada más que la gente vaya, vea una película, se acabe las palomitas y se vaya, sino que generes una conversación con los creadores, con los protagonistas, con la gente que está, que vivió lo que acabas de ver y que puedas tener como esta reflexión más cercana, más humana. Para conocer todas las sedes y horarios en los 8 estados de la República, se puede consultar www.ambulante.org. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, lo que mencionabas hace un momento, Rafael, los vínculos que se pueden establecer a partir de objetos a lo largo de la historia. Uno de ellos, un escudo, nos encuentra con 2 puntos extremos en nuestra historia. ¿Qué tiene que ver o qué tienen en común el Tlatoani Moctezuma y el emperador Maximiliano de Habsburgo? Vamos a descubrirlo. En el campo de batalla, el chimali fue un arma defensiva de los guerreros aztecas. Por su tipo de elaboración, colorido y belleza, se convirtieron en uno de los objetos históricos más frágiles y codiciados de la cultura mexica. Actualmente, solo existen 4 objetos como este en el mundo. Uno de ellos es motivo de la exposición Chimali, Tesoro de Moctezuma en Chapultepec. La muestra tiene una parte biográfica, vamos a decirles, como la vida de los objetos, ¿no? La vida de este objeto que salió de México en algún momento de entre 1519 y 1524, muy posiblemente, y que regresó a finales del siglo XIX, perdón. Pero sobre todo vamos a contextualizar el momento de su creación, el momento en este imperio de Moctezuma en el cual existían las condiciones de poder, riqueza y entorno económico que permitían que en el reino de Moctezuma existieran artesanos especializados dedicados a la formación y a la creación de estos objetos. Además de narrar la historia de esta pieza que por primera vez se exhibe, la muestra ofrece un análisis sobre las técnicas y materiales que se utilizaron para su elaboración. Este escudo en particular tiene más de 700 pequeñas varillas de bambú de una otatea mexicana, tiene además piel de venado, tiene piel de ocelote en el campo, un mosaico de plumas que tienen, que fueron donadas, vamos a decirle así, por loros, guacamayas, cotinga, posiblemente ibis espatulada y oro. Y hemos hecho un recuento, que es una parte fundamental de esta exposición, de qué cantidad de materiales se usaron, y sabemos que se usaron alrededor de 26,000 plumas para hacer este objeto. La exposición es el resultado de la investigación que comenzaron las doctoras Laura Filó Nadal y María Olvido Moreno en el año 2014. El chimali, que forma parte de la colección del Museo Nacional de Historia, regresó a México en 1866, gracias a las gestiones que hizo Maximiliano de Habsburgo para integrarlo a la colección del Museo Nacional Mexicano. Es una oportunidad única porque ver el escudo en esta posición espectacular, en esta vitrina que le fue hecha especial para esta muestra, que nos permite observar por primera vez en la historia el objeto por sus 2 caras, poder ver la parte decorada, pero también la parte estructural. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, aquí también ya les hemos dado algunos adelantos, algunas primicias. Ahora ya se presentó de manera más formal la Coordinación Nacional de Teatro con sus próximos estrenos. Vamos a ver. En conferencia de prensa se presentó la nueva programación que nutrirá los espacios de la Coordinación Nacional de Teatro, comenzando con Memorial, producción de gran formato que ofrece su segunda temporada. Memorial es un proyecto que comienza en el 2014 y que se estrena en Teatro UNAM en el 2018. Es un proyecto que ha estado desarrollándose durante 5 años. La pregunta fundamental que impulsa Memorial es: ¿qué es lo que va a cambiar en la conciencia humana ante la inteligencia artificial,
ante la robótica y ante el punto realmente de quiebre que vamos a afrontar o que estamos afrontando ya. Si la conciencia humana va a tener una variación sustancial, si algo va a cambiar o va a ser una ruptura realmente con los fundamentos casi míticos bajo los cuales hemos estructurado la sociedad, el poder, la política y las familias. En el marco del ciclo Teatro Documental, desde un dispositivo de teatro en miniatura, se presentará un recorrido por la obra de grandes poetas en torno a la entrañable figura de Federico García Lorca en el espectáculo Federico, Granada y Primavera. Esto surgió porque yo soy un gran admirador de Silvestre Revueltas y existe la pieza esta de homenaje a García Lorca. Entonces yo quise hacer un montaje donde pudiera usar esta música. Entonces, como Silvestre Revueltas le había hecho un homenaje musical, yo pensé, ¿qué otros artistas le han hecho homenaje a Federico García Lorca? Entonces, pues fui buscando todos los poemas que le dedicaron todos los poetas de su generación, la generación del 27. ¿Por qué tenía que gustarle a Nelo el tipo que yo amo? La Talacha Teatro propone la historia de 3 chicas cuyo punto de encuentro es Barcelona, mediante Las Chicas del Carrier Notariat 10. Esta obra surge como parte de un resultado de un diplomado de la técnica Lecoq que fue a estudiar la directora Karine Eguía a España, y se empapa de toda esta técnica, y no solo es la técnica, sino también la vivencia y todo lo que sucede en España, lo que hace que quiera reproducir con el grupo. Primeramente, nosotros tenemos un foro que se llama Área 51, cuya labor dentro de, además, aunado a la presentación de obras de teatro, es la formación. Los restaurantes mexicanos te sirven burritos y chile con carne. Dentro del ciclo Perspectiva de Género, Shanghái, de Gibran Portela, nos presenta la historia de 2 hombres que viajan al otro lado del mundo para salvar su relación. Es una historia sobre el amor, el apego y cómo nos aferramos a veces a las relaciones, no las queremos soltar y a veces es ineludible. Basada en Marianela, de Benito Pérez Galdós, bajo la dirección de Cristian Magaloni, se presentará Los Ojos, de Pablo Messiés. Señora, ¿a mí por qué? Messiés lo llama un melodrama telúrico, un poco pretencioso, pero ahí está. Telúrico porque habla de pertenecer, de la tierra a la que perteneces y cómo es esto de encontrar un hogar. El hogar no es una tierra, no es un lugar físico, sino es encontrar a alguien que te quiera. Y de eso habla la obra. La oferta escénica del Imbal se complementa con Los Mansos y Vagabundo Circo. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Bueno, vamos a una pausa ya con estas propuestas teatrales que nos dan para pasar buenos ratos los siguientes días. Antes el teatro pues ya era básicamente viernes, sábado y domingo, ahora realmente hay propuestas teatrales toda la semana. Y si no ha sido suficiente las que vieron aquí, tenemos muchas más después de una pausa. Volvemos. Bueno, continuamos con más información. Así es, hay algo que tiene que ver, Rafael, Laura, con el maíz, que bueno, sabemos bien que es una de las plantas originarias de esta parte del continente y que por fortuna se dan diferentes cosechas a lo largo del año, así que tenemos maíz en todo momento, pero cada vez que se siembra y cada vez que se cosecha, estamos frente a ritos muy importantes. Y tiene que ver en efecto con el calendario prehispánico que se celebra cada 12 de febrero, la jornada del maíz. Parte de la transformación con la que ahora estamos comprometidos. Con múltiples actividades que incluyen conferencias, talleres y la presentación de la obra de teatro El Pachuco y el Jaguar del grupo Tepito Arte Acá, basado en la novela Así no era la era del quinto sol de Lara González, y juegos tradicionales. Ayer se realizó la jornada educativa y cultural con motivo del inicio de la cuenta ceremonial del maíz. El evento que estamos realizando de hoy es 12 de febrero,
cuando inicia la cuenta ceremonial del maíz. El doctor López Austin, él dice que para que se fundara Tenochtitlan tuvieron que caminar 214 años para encontrar el lugar que fuera una réplica del orden en el universo. En el marco de la jornada se llevó a cabo la presentación del libro El origen de México, desde su matemática y tradición en peligro de extinción de Everardo Lara González. Este es un proyecto educativo en el cual nos estamos yendo con el constructivismo social de Vygotsky, donde él dice que para que el conocimiento sea significativo, lo que se debe de cuidar el contexto, un medio ambiente social y cultural. Y lo que nos estamos proponiendo aquí, ese ambiente social y cultural a través de nuestras tradiciones. Pero para conocer nuestras tradiciones, pues tenemos que conocer lo que es la matemática. La matemática nos crea una forma de pensar, analizar, razonar e interpretar. Estas actividades dan cuenta de la manera en la que se está llevando a cabo el proyecto Incorporación de la tradición histórica de un modelo matemático desde la cosmovisión mesoamericana en la educación en diversos municipios de los estados de Hidalgo y Querétaro. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, seguimos platicando de libros y un asunto que ha acaparado redes sociales, comentarios en periódicos, en diversos medios y también por parte del público. Y ahora hay una respuesta a este respecto. Así es, tiene que ver con un comentario que hizo Paco Ignacio Taibo, que está al frente del Fondo de Cultura Económica y que fue publicado primero en la versión digital del periódico Reforma, después apareció en la versión impresa y tenía que ver con los presupuestos y el vínculo con algunos espacios, como es el caso de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta es la respuesta. El comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara responde a las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, gerente editorial encargado de despacho de la dirección del Fondo de Cultura Económica, quien calificó de gasto inútil y fastuoso los 9 millones de pesos utilizados por la editorial del Estado mexicano en la pasada edición de la FIL a fin de cubrir su stand, comida y boletos de avión para medio centenar de invitados. En un comunicado de prensa, el Comité del Encuentro Literario, el más importante de habla hispana, precisó que el Fondo de Cultura Económica destinó únicamente 3.463.200 pesos en su stand, históricamente uno de los más grandes de la feria, anexando el desglose de pagos efectuados por la editorial. En entrevista con un diario de circulación nacional, Paco Ignacio Taibo II se preguntaba qué sentido tiene invitar a un autor extranjero para que tenga 5 personas de público, a lo que la FIL Guadalajara respondió diciendo que la asistencia promedio a todas las actividades que realizó el Fondo de Cultura Económica durante la feria fue de 60% y que no solo no hubo salones vacíos, sino que en muchos casos hubo llenos totales. Al final del comunicado, los organizadores de la Fiesta de Letras Tapatía manifestaron su deseo de que la alianza con el Fondo de Cultura Económica siga suscitándose en favor de la promoción del libro y la lectura. Bueno, pues ahí está la respuesta, los comentarios, las aclaraciones. Ya seguiremos el hilo de esto. Sí, por supuesto, dará mucho de qué hablar todavía. Efectivamente. Como ayer también escuchábamos las declaraciones de Jaime Labastida a propósito de la suspensión de los premios nacionales de narrativa. Entonces, insistimos, esto habrá que darle seguimiento y saber cuál será el futuro en general de la industria editorial en nuestro país. Bueno, y continuamos con lo que hemos preparado para todos ustedes. Ayer les presentamos la primera parte de una conversación que tuvo nuestro compañero Salvador Perches con Juan Meliá, que se encuentra al frente de las actividades teatrales de la universidad. Esta es la segunda parte de esta entrevista. La misión de la Dirección de Teatro UNAM es la de apoyar, promover y difundir el arte dramático nacional dentro y fuera del país, contribuyendo a la formación integral de los universitarios, ofreciéndoles un amplio abanico de manifestaciones escénicas que les permitan relacionarse con el quehacer artístico de manera crítica y permanente. Yo lo que también creo que es importante mencionarles es que, en primer lugar, Teatro UNAM funciona a través también de un consejo especializado, el cual ya formalizó una programación para este año que defenderé y que intentaré que se programe en un 100% de lo que así fue decidido, ¿no? Y que eso conlleva
tanto reestrenos como puede ser El Río, que dirige Enrique Singer, algo en Fuente Ovejuna de Fernando Bonilla, que están ya por retomar temporadas. El encuentro teatral universitario más importante a nivel nacional e internacional es inminente. Por supuesto, la actividad más importante, y no la llame evento, sino actividad, porque evento es algo pasajero, el FITU no es algo pasajero, el FITU es una actividad totalmente consolidada que va a cumplir el Festival Internacional de Teatro Universitario 26 años, 26 ediciones a partir del 9 de febrero, y hemos trabajado muchísimo en todo lo que es esta gran final que se desarrollará en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. Actividades que se han constituido como una tradición teatral tienen asegurada su continuidad, como el concurso El Criticón, el Aula del Espectador o el programa Incubadoras Teatrales. Por supuesto que sí, la convocatoria está lanzada, ya cerró una de ellas, y eso nos permitirá también seguir con un programa muy importante. Es este programa en donde los jóvenes recién egresados pueden desarrollar en muchas ocasiones su primera obra de ámbito profesional, acompañada desde las escuelas y también desde la propia dirección de teatro, y ponerle una plataforma para que desde el principio se sienta acogido como un profesional. Eso es fundamental. El gestor, de amplia experiencia teatral, reflexiona sobre alguna de las cosas que se deben atender. Por eso es por lo que estamos pensando en estos nuevos modelos, y también porque, lo digo personalmente, pero creo que aquellos que vivimos dentro de lo teatral en nuestro país lo sabemos. Una de las patas que le falta por desarrollar poco de manera más constante es la movilidad de las obras, ¿no? Y eso nos interesa también que desde Teatro UNAM se pueda brevar a lo mismo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ahí están las líneas de acción que tendrá Teatro Universitario, que es uno de los más propositivos que hay en nuestro país, que abarca un sinnúmero de géneros, espacios muy diversos, desde espacios al aire libre hasta recintos cerrados. En fin, bueno, pues seguramente seguiremos viendo muchas cosas interesantes por parte de la UNAM en este sentido. Bueno, momento para hacer una pausa, pero tenemos mucho más. Tenemos artes plásticas, y esto tiene que ver con el arte tan provocador de la dupla Cabello-Carceller, que llega a la Ciudad de México para sacudir nuestros sentidos. Vamos a ver de qué se trata. Por primera vez llega al Museo Universitario de Arte Contemporáneo una retrospectiva del trabajo realizado por el colectivo Cabello-Carceller, conformado por Elena Cabello y Ana Carceller, quien a lo largo de 3 décadas han dedicado su obra a analizar y criticar la cultura visual hegemónica. Bien, hay 22 piezas, es una retrospectiva bastante amplia del trabajo de Cabello-Carceller. Las piezas van desde principios de los años 90 hasta la actualidad. En principios de los años 90 ya serán verdaderamente las pioneras del tema de la crítica de género y de la teoría queer en España y también en el ámbito europeo, ¿no? Han sido bastante avanzadas históricamente a su generación. Al abordar temas de género y cómo están construidos, este dueto se ha visto obligado a trabajar sobre la cultura de la imagen, haciendo hincapié en la cinematografía, pues en gran medida el séptimo arte ha impuesto los estereotipos de género que hoy continúan vigentes. Una de las moralejas que se saca del trabajo de Cabello-Carceller es esa posibilidad de construcción continua, ¿no? Y esa posibilidad de movilidad y yo creo que lo importante moralmente de esta exposición es precisamente demostrar cómo cualquier espectador que venga puede empezar a construirse a sí mismo o a sí misma de cualquier manera posible, ¿no? Que no debe admitir precisamente esa fijación, sea familiar, sea religiosa, sea social, sea política o sea de clase económica, ¿no? A través de videos y fotografías, las artistas buscan transformar el imaginario, convertir su arte en una resistencia a los modelos establecidos. La exposición también afirma que en el origen los estereotipos, los modelos visuales predominantes, fueron traídos a América por los europeos. Caso Céspedes es muy interesante en ese sentido porque trata de una mulata caribeña que fue, digamos, extraída como esclava del Caribe español, llevada en el siglo XVI hasta Sevilla, y allí en un momento dado se pierden los datos de su persona, era Elena de Céspedes en principio, o sea, una esclava Elena que pertenecía al señor Céspedes, y que en un momento dado desaparece hasta que vuelve a aparecer en la corte real como un cirujano
casado con una mujer que se llamaba Heleno de Céspedes. Años después, la Santísima Inquisición juzga el personaje y la condena por hermafrodita a volver a ser esclava y a perder todas sus posibilidades de ejercer la medicina y continuar con su vida de casada. Cabello Carceler, borrador para una exposición sin título, capítulo 3, se exhibe en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues continuamos con artes plásticas. Rafael, ¿qué te parece si conocemos ahora el trabajo de Plácido Merino? Me encanta la idea porque nos abre las puertas de la morgue. Vamos a conocer de qué manera nos lleva a este lúgubre lugar. Desde que comencé con la pintura siempre he buscado la necesidad de entender cómo es esa relación entre el artista y su entorno y cómo interpretar esas emociones. Un poco mi mismo carácter disruptivo me ha llevado a encontrarme con la pintura de una manera muy brutal, de una manera honesta. Y conforme fui avanzando en mi carrera pictórica, busqué tratar de entender la metodología que tenía que tener un artista para enfrentarse al modelo. Lo que más trabajo el óleo sobre tela, también trabajo la acuarela, aunque digamos en lo que más me he metido ha sido el óleo. Y me gusta mucho trabajar con las manos, con la espátula. Siento que la pintura o mi pintura se vuelve un acto en el que hay mucha fuerza de por medio y hay mucha expresión corporal también. Entonces, siempre que trabajo, me gusta sentir la pintura y plasmarla, ¿no? Rasparla, aventarla, rasgarla, sentir que estoy pintando. Plácido Merino es un artista plástico que ha convertido sus lienzos en una reinterpretación de sus modelos desde diferentes perspectivas. Su búsqueda por darle forma a la identidad sin un rostro implícito lo ha llevado a trabajar de cerca con cuerpos inertes para su más reciente exposición, Morgue. Para esta muestra, conformada por 20 obras, Merino trabajó de cerca con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Yo ya había trabajado previamente en el discurso del modelo, en el que las modelos me cuentan su vida y yo interpreto esa parte emocional. Yo me formulo la pregunta, ¿qué pasa si yo a quien voy a retratar no tiene una identidad conocida? Y no me puedo basar en su discurso para generar una interpretación. Me dan la oportunidad de ir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ver los cuerpos, entender cómo funciona todo esto. Los cuerpos con los que yo tuve oportunidad y tener ese acercamiento fue los cuerpos que iban a ir a la fosa, que no tienen una identidad reconocida. Conforme fui avanzando, que fui entendiendo, que fui interpretando ya desde mi interpretación personal, me di cuenta que yo le ponía rostros y yo le ponía historias y que al final esos rostros y esas historias pertenecían a mi familia. Entonces, en la exposición se van a ver retratos de mi familia muerta y se ven las aproximaciones. La exposición Morgue se podrá visitar del 21 al 24 de febrero en la Galería Málaga, ubicada en calle Málaga número 92, en la colonia Insurgentes Mixcoac. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Y este es un llamado que hacen jóvenes mexicanos a través o por medio del arte para preservar las especies marítimas con las que compartimos el planeta. Obras plásticas inspiradas en la ballena jorobada, especie reconocida por su canto, y realizadas por estudiantes de diferentes escuelas del país, se exhiben en la muestra Escúchame que presenta el Museo Sumaya. La creatividad que tienen no tiene límite, ¿no? Y desde piezas de origami delicadísimas hasta el primer lugar, que es hecho con esponja floral, que es delicadísima. Si alguna vez lo has trabajado, se te rompen las manos, ¿no? Entonces, el trabajo que trae, pero es toda esa combinación de la parte plástica, el color, la parte física de volumen, 3D, inclusive algunas le pusieron luz. Son 80 piezas realizadas y seleccionadas como parte del programa La Naturaleza en tu Escuela, que realiza desde hace 5 años la Alianza del Fondo Mundial para la Naturaleza México en colaboración con Fundación Telmex Telcel, y que fueron producto de una serie de conferencias en las que biólogos y comunicadores explicaron a los alumnos las características anatómicas y la importancia en los ecosistemas de este cetáceo.
también buscamos que los hijos de todos nosotros sean portadores de un mensaje de conservación que el planeta necesita, que se vuelvan promotores de cambio, que sientan más directamente también cómo el futuro está en sus manos, pero de una manera muy agradable a través de algo como es el arte, que es tan mágico. Escúchame podrá verse hasta el 24 de febrero. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, todos los medios son susceptibles de ser utilizados para llevar cualquier mensaje y esto es lo que están haciendo estos jóvenes. Además tiene que ver con un trabajo muy interesante, Rafael, Laura, porque se hace a través del vínculo con distintas instituciones, fundaciones nacionales, internacionales, que sí nos colocan ante ciertos panoramas que no son del futuro, no son cosas, no son tampoco noticias tremendistas de lo que va a ocurrir dentro de 10 o 15 años, no, son cosas que están pasando ahora, ¿no? En este tipo de noticias es cuando estamos, por ejemplo, también hablando de los feminicidios, el futuro es en este instante. Todo lo que estamos pensando que va a ocurrir, no, es en este instante cuando tenemos que tomar cartas en el asunto. Y bueno, a partir de la expresión artística, por supuesto, es uno de los mejores terrenos para establecer un punto de vista crítico y una preocupación frente a lo que nos rodea. Ahí está la invitación a reflexionar y a visitar esta muestra, por supuesto, y a cuidar sobre todo nuestro medio ambiente. Y dicho lo anterior, lo prometíamos, tiene una nueva sección, Noticias 22 Digital, y esta noche el pintor poblano Germán Venegas nos lleva al lugar donde se materializan sus sueños. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22 Digital? Nos encontramos en el estudio del artista plástico mexicano Germán Venegas, que actualmente exhibe en el Museo Tamayo la exposición Todo lo Otro. Venimos hasta Xochimilco para conocer el espacio donde sus obras cobran forma. Acompáñenos. Hola, Germán, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Qué gusto que hayas venido. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Pues bien, pásale. Te hicimos este viaje tan largo, se nos hizo un poco largo hasta acá. ¿Por qué escogiste un lugar tan alejado para... ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo eliges este lugar para hacer tu taller? Pues mira, no fue una elección. Salí corriendo del terremoto del 95, vivía en el centro de la ciudad, en una placita que se llama... 85. Del 85, perdón. En una placita que se llama Plaza Santa Catarina. Es un lugar muy bonito, lleno de borrachines y todo el bajo mundo allí, muy padre. Ahí viví todavía en los años de la escuela y ya saliendo ahí estuve hasta que se vino el terremoto. Y para ese entonces yo ya tenía mi primer hijo. Entonces mi compañera y yo soñábamos con irnos algún día de la ciudad. Y el terremoto nos sacó, y un amigo que es de Xochimilco, un pintor también, de la Esmeralda, nos dijo, vénganse y yo aquí los llevo a unos pueblitos preciosos. Y así, han pasado ya más de 3 décadas desde que Germán Venegas se asentó en Santa Cecilia, Tepetlapa, donde la numeración de las casas no tiene lógica, y donde en las calles se vendían elotes y calabazas, y alrededor todo era verde. Durante un largo periodo fui ayudado mucho por un coleccionista que después fue dealer y más adelante fue curador, que se llamó Carlos Ashida. A finales de los 90 le dije, oye, pues a mí me encantaría un día hacer escultura monumental. Me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un rancho en la costa, en Jalisco. Cuando quieras tú dime y nos vamos para allá. Y fue el primer proyecto de escultura de gran formato. ¿Cuánto tiempo te toma más bien hacer una escultura de este formato y de este tamaño? Mira, el tiempo exacto es difícil decirlo porque siempre es un grupo de piezas y porque siempre se atraviesan cosas, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que en este proyecto, en el de los Budas, que sería estos, y el grande de allá, que está en el museo, me llevé 3 años a hacerlas y era un grupo de 5 esculturas. Egresado de la Esmeralda, Germán está formado en la tradición de la talla en madera, del dibujo y la pintura. Lo suyo es la materialidad,
lo tangible y en consecuencia la transformación de la forma, del color, la deconstrucción de una idea. No, bueno, qué taller, qué luz, qué espacios tiene para trabajar. Su obra es una obra de gran formato en la mayoría de las ocasiones. Entonces, bueno, pues es el lugar ideal para un artista, yo creo, ¿no? Así es. Bueno, en Noticias 22, hace más o menos unos 10 años, hicimos un recorrido con él cuando fue invitado al Festival Internacional Cervantino por la noche, porque como han visto, son piezas muy grandes y era toda una odisea poder llevarlas a Guanajuato y meterlas al espacio en donde se exhibió en ese momento, que era la Alhóndiga de Granaditas. Actualmente y hasta el 31 de marzo van a poder ver la exposición de Germán Venegas en el Museo Rufino Tamayo. Ahí está la invitación hecha y a visitar también Noticias 22 Digital, donde está la charla completa, una versión larga de esta propuesta que acabamos de disfrutar, para que también se empapen más en el proceso creativo de este artista mexicano. Una pausa y ya volvemos. Bueno, esto también lo comentábamos al principio, la Feria del Libro de Frankfurt, que es el encuentro editorial, tiene la característica que pues, está muy vinculado a los negocios, se realiza nuevamente. Y por ende está vinculado a todo el mundo, México no es la excepción, y hay una propuesta muy atractiva este año. Los modelos de circulación y distribución de los libros será el eje temático de la tercera edición de Contec México, un evento organizado por la Feria del Libro de Frankfurt que tiene el objetivo de abrir un espacio de reflexión entre especialistas sobre la industria editorial. Y vamos a empezar hablando sobre librerías tradicionales, o sea, editores y libreros. Van a hablar sobre su día a día, o sea, por qué comprar libros en una librería si todo se puede comprar online. Se analizarán las estrategias de 3 librerías que son muy diferentes entre sí, pero comparten un gran prestigio entre sus lectores. Viene un librero alemán que, por ejemplo, apuesta mucho por el comercio local, o sea, cooperaciones con todo el barrio, digamos, para que la gente compre, acuda a las librerías, etc. Viene un representante de la emblemática librería La Central de España, que también es una librería, café, restaurante súper famosa, donde va mucha gente. Y viene un compañero de aquí cerca, de Guatemala, de la librería Sofos, que ya cumple 20 años y que sigue siendo un centro cultural que es súper importante en la región y de referencia para todos. Entonces vamos a ver un poco qué hacen ellos, cómo lo hacen y intercambiar esas experiencias para ver si alguna cosa se puede quizá adaptar hacia un lado y hacia el otro. A través de seminarios, talleres y conferencias, también se analizará el perfil de los lectores jóvenes que han cambiado sus hábitos y puede ser una fuente de innovación. Lo que yo veo es que se lee diferente. Antes a lo mejor se le dedicaba más tiempo a la lectura, era como todo más solitario, el libro y yo. Y ahora estos lectores es como más comunitario, al mismo tiempo mandan mensajes o comentan cosas, leen fragmentos. Entonces ahí hay que ver cómo también se transforma en parte la literatura, pero lo que sí es importante es observar dónde hay que poder ofrecer ese contenido, o sea, utilizar otros canales y utilizar otros formatos para que esa lectura llegue al lector. Los estudios sobre estos enfoques podrían aprovecharse para mejorar la cadena productiva editorial. Los encuentros se realizarán los días 19 y 20 de febrero en el Centro Cultural España. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, lo que les tenemos a continuación es un espectáculo que rinde homenaje a las mujeres. Pero ibas a comentar algo de Sí, es que a mí me llamó la atención cuando estábamos viendo esto, Laura, Rafael, porque bueno, acá tenemos muchos libros. Y esto que conocemos perfectamente bien, la portada, la contraportada, en algunos están la primera de forros, la segunda de forros, el prólogo, el tipo de libros, la puntuación, las comillas, las citas, todo eso que para nosotros es tan normal y que está en esto, que es una tecnología que tiene pues
desde tiempos de Gutenberg, es de lo que se está hablando en esto, que pasa de un formato físico a un formato digital. Y me emociona mucho porque ya había platicado con Laura en alguna ocasión, Laura, hay un libro maravilloso de Editorial Malpaso que se llama Los primeros editores, de Alessandro Magno Marzo, que hace el recuento de cómo se fueron sumando estos elementos que ya los entendemos perfectamente bien cuando estamos frente a un libro y nos ayuda a comprender la palabra escrita. De eso se trata, de ver cómo estos elementos que todos ya entendemos en cualquier parte del mundo, esos códigos que además fueron creados en Venecia, de qué manera los entendemos en otra parte, en otro soporte, más allá de una librería. Y eso es lo que resulta emocionante cuando estamos frente a ello. Un libro es una tecnología, ¿no? Efectivamente. Y así como nosotros leemos empezando de izquierda a derecha, digamos, las páginas, en Oriente los libros se leen al revés. Entonces, bueno, efectivamente se trata de toda una gramática, no solamente desde el punto de vista del lenguaje, sino desde el punto de vista de cómo se arma las cajas de los libros. Hay libros que tienen 2 cajas, la mayoría los tienen de una caja. La misma tipografía tiene que ver con la facilidad para leer ciertos tipos de libros. En fin, es una evolución muy interesante. Hay un libro que publicó recientemente el director el fundador de Grano de Sal, aunque esta no la publica Grano de Sal, que es Tomás Granados, se llama justamente Libros. ¿Qué es lo que él hace? Pues un repaso, es un libro realmente muy pequeño. Yo le dije, bueno, esto para mí es como la historia mínima del libro, en el sentido como la historia mínima de México. Si quieres saber qué es un libro, ahí se pueden enterar en que serán 150 páginas de la historia desde la creación de los primeros libros, desde la imprenta de Gutenberg hasta nuestros días. De los tipos móviles ahora. Efectivamente. Y ahora sí, vamos a vincularlo, porque si no hubiera tipos móviles e imprentas, no tendríamos tampoco guiones de teatro. Y eso tiene que ver con la celebración que hace el Teatro Helénico a las mujeres. Las cosas que hacemos las mujeres por amor, por los hombres, por la reata, por pendejas. Lo que en principio podría parecer una comedia costumbrista, a través del universo femenino de Conchi León, la tía Mariela, hace un recorrido por la vida de las mujeres mexicanas. Que a mí me encanta escribir de universos femeninos. Por ahí me contaba mi mamá la historia de una tía abuela nuestra que era muy devota y dedicada a la iglesia, y de pronto un día sale con su domingo 7 y se ponen a investigar y resulta que había sido embarazada del cura. Y entonces como que esa historia estaba ahí siempre en mi imaginario, como me la contaba mi mamá, y un poco como tratando de... Yo esa tía no la conocimos, no la conoció nadie porque se va del pueblo con la vergüenza de haber sido embarazada del cura. No, que sí perdió las nalgas, lo que pasa es que usa uno de esos calzones con relleno para que no se note su falta. Para mí es realmente un honor poder dirigir esta obra de teatro y que me haya permitido acercarme a su universo, porque mi universo es muy cercano al de ella en ese sentido. Yo también tengo un mundo de mujeres a mi alrededor, me he criado entre mujeres y he estado rodeado siempre de historias de mujeres alrededor de una mesa hablando sobre historias de otras mujeres. Entonces para mí cuando lo leí fue un texto completamente familiar, cercano. Inmediatamente volteé con Conchi con cara de entiendo perfectamente de lo que estás hablando, sé exactamente lo que estás diciendo. Y La tía Mariela es una coproducción que cuenta con las actuaciones de la propia Conchi León, Montserrat Marañón y Alejandra Ley. el Instituto de Cultura de Aguascalientes me había invitado a dirigir la obra que representaría Aguascalientes en el pasado cervantino, y estábamos dando un curso justo con Chillo en Aguascalientes, yo de dirección, ella de dramaturgia, y pues volteamos y dijimos, ahí hay un texto, acá está, y hizo un salto de caballo heroico Conchi entre Yucatán y Aguascalientes, y es nuestra obra de teatro. Hidroyuca. 3 primas que viven en Mérida y que no siempre se llevan bien, se reúnen a causa de la muerte de la tía Mariela, quien vivía muy lejos, en Aguascalientes, y a la cual le creían todo lo que decía. Y creo que estaba muy mitificada ya por el paso de los años y el tiempo, y por ahí tenían una fotografía borrosa. Y entonces yo dije, bueno, quiero un poco recuperar la historia de mi tía y de algunas otras tías que conozco, de otras mujeres, tías de amigas, y fue así como empecé yo a armar este texto, y pensando en estas 3 mujeres que son primas, que se reúnen justo a rememorar a sus tías, pues como un pequeño homenaje
para hablar también de la violencia que vivimos las mujeres, no necesariamente la violencia física, sino la violencia psicológica o la violencia que a veces hay en la misma familia o en aquello que llamamos amor. El público descubre la trágica vida de las tías que se volvieron historia, la que siempre estaba embarazada, a la que casaron a los 12 años para saldar una deuda, la que era una gran artista y dejó todo para casarse con un tierrero, la viuda que fue engatusada por un estafador, la que tenía el don de la adivinación, o la tía Martina, cuyo nombre real era Martín, que en tono de chisme cuentan las tres primas. Pues que te vaya haciendo de una vez la operación Maya. Que te corten el pichón y te pongan la papaya. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Parecen, ni se ahogan, ni se mueren. Ahora vamos a hablar de literatura. En su nueva novela, Luis Jorge Bone da voz a los desaparecidos de un pueblo fantasmal que podría ser cualquiera de la geografía nacional. Luis Jorge Bone ha escrito una novela de desaparecidos y lo digo así al inicio porque, bueno, no es fácil tocar este tema. Gracias primero, Luis Jorge, por esta entrevista. No, muchas gracias, Irma. Bueno, te iba a preguntar que por qué el tema de los desaparecidos, pero creo que en un país como este desafortunadamente es casi obvio, ¿no? Sí, yo creo que el hecho artístico siempre está tomando una postura política. No podemos estar al margen, siempre estamos tomando una decisión de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que ponemos en primer lugar, a qué nos referimos, qué dejamos en segundo lugar, contra qué peleamos o contra qué hablamos o a favor de qué hablamos. Aunque no sean decisiones como totalmente conscientes o totalmente guerreras. Y yo pienso que esta historia o estas historias acerca de las desapariciones, de la violencia, de los pueblos arrasados, de los pueblos tomados por la fuerza, a los que les cambia el crimen organizado, las bandas de delincuentes les cambian el paisaje, la vida, el destino, la composición, su propia voluntad. Yo creo que es una cosa que tenemos que seguirnos preguntando. Hay algunas que por desgracia no sé, se equivocan un poco en el tono o en el ritmo o en el enfoque y terminan endiosando a ciertos personajes y pues a mí me parecía que lo que hacía falta era darles un espacio y darles un lugar para hacer visible el dolor, la pregunta de cómo podemos seguir viviendo, la pregunta de dónde están a quienes no vemos. Y además en toda la soledad del centro de la tierra, Luis Jorge, escoges a un personaje, un protagonista que es un niño, el Chaparro, un niño en un pueblo perdido, un niño en un pueblo que cada vez se queda quedando más solo y que además busca a sus padres desaparecidos. ¿Qué tan difícil fue escribir desde la voz de un niño? Bueno, fue un reto, la verdad. Yo personalmente siempre estoy buscando qué hacer que no he hecho. Y se me antojaba ver el mundo desde los ojos de un niño, verlo desplegarse, pero no como esta fantasía de posibilidades y de juegos que de pronto pensamos que idealmente debería ser la infancia, sino la oscuridad del mundo se le va mostrando. Él tiene que abandonar muy pronto sus juegos y sus fantasías o sus ilusiones y después pues entrar en una dinámica que quizá no le debería corresponder, de buscar a sus padres, de buscar su vida. Bueno, yo encuentro en la novela ecos de Juan Rulfo. Obviamente, estos desaparecidos, estas voces que surgen del fondo de un pozo que uno nunca sabe, Dios mío, no tiene fin, se dice que no tiene fin. Bueno, ¿qué tanto está Rulfo presente en ti cuando escribes esta novela? Bueno, Rulfo es un referente al hablar de la voz popular, ¿no? De la voz que proviene como de lo más profundo de la conciencia del pueblo y se pregunta quién soy, dónde estoy construyendo mi vida. Yo pensaba en esos paisajes de Rulfo y luego le quise poner encima mi desierto, ¿no? Y lo quise transportar, digamos, pero la enseñanza de Rulfo es esa.
quién está hablando, desde dónde, con quién está hablando a partir de una sociedad profundamente herida. Somos una sociedad mutilada, somos una sociedad a la que le han quitado la paz, de pronto se ha sentido con el futuro secuestrado, que le han quitado personas, le han quitado nombres, historias, mujeres, niños, que una sociedad a la que le han arrebatado un sinfín de posibilidades. Pues muchas gracias, Luis Jorge Bone. Además, Toda la soledad del centro de la tierra tiene esta voz poética tuya, que si no han leído a Luis Jorge Bone es una buena manera de empezar, aunque yo diría que leyeran toda la obra previa que tiene. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Irma. Bueno, ya nos despedimos, ¿verdad? Sí, y llegamos con un gran personaje, los vamos a dejar con música. Cumple 69 años, nada más y nada menos que Peter Gabriel, que alguna vez se los presentamos aquí en Noticias 22, el año fue 2003, noviembre. Él vino aquí a México, presentó su show, estuvo en Mixquic y además dijo que le hicieron un examen en Reino Unido cuando era chiquito para saber pues a qué se iba a dedicar y encaminarlo, ¿no? En estos sistemas educativos que tienen allá en Europa. Orientación vocacional. Pero desde primaria. Bueno, lo que resultó es que él iba a ser jardinero de paisaje. Ah, qué tal. Se convirtió en músico, pero él dice, imagino que mi música es como una semillita que crecerá de alguna manera. Y finalmente va esbozando paisajes cada vez que lo escuchamos y así celebramos su cumpleaños aquí en Noticias 22, no sin antes hacerles una invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Muy buenas noches. Shaka.